¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a Radio File, www.radiofile.com.ar, desde Buenos Aires al mundo, siempre con alguna propuesta que nos encanta recorrer. Este es el caso. Vamos a estar trabajando sobre lo que nos aporta una investigadora, ya las voy a presentar, y una diseñadora de moda. Sí, es un trabajo postdoctoral que trae mucho contenido para desandar y mucho para compartir con todos ustedes. Siempre agradecidos por esta conexión a través de la radio y de las redes. Gracias por seguirnos. Bueno, se trata de el trabajo, la patrimonialización, escuchen ese término, de la imagen personal en el mercado de la moda. La autora, que ya se las estoy presentando, una de mis invitadas, la doctora Susi Bello Noll, es contadora pública, es abogada por la Universidad de Buenos Aires, máster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, doctora en Derecho y también ha realizado el postdoctorado en la Universidad de Salamanca. Bueno, este es un trabajo de tesis justamente postdoctoral. Es directora del Instituto de Derecho de la Moda del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, aquí en Buenos Aires, Argentina. Y mi otra invitada es Feli Campo, es diseñadora salmantina, con una amplia trayectoria en el área. Ya vamos a recorrer mucho de su experiencia. Por cierto, apasionada por su trabajo, por su dedicación a la creación y a la técnica de la moda. Así que ya las ven en pantalla, les doy la muy bienvenida a Radio File y me da muchísimo gusto recibirlas. Bienvenida, Susi. Gracias, Cris. En realidad, tengo cuatro agradecimientos para Uy, hacerte. adelante. El primero es por esta entrevista, por esta convocatoria, y la segunda es por permitirme darle un abrazo virtual a Feli, ¿Cómo no? a quien quiero mucho, pero desde el primer día que entré en su atelier me captó la voluntad, como dice Cervantes en Sí. Salamanca, y además admiro mucho. La tercera es porque nos acompañaste la semana pasada en el Congreso de Derecho de la Moda Con en el muchísimo Colegio gusto. Público. Así es. Y la cuarta, porque también nos acompañaste en el desfile de trajes típicos españoles en Sostenibilidad Cultural en el centro de Salamanca, que además la vincula a Feli porque el desfile lo habló una niña con un vestido charro que trajeron los inmigrantes en un barco hace más de 100 años. Así que, cuatro gracias. Bueno, la verdad que la agradecida soy yo por tu presencia ahora y verdaderamente reconocer un trabajo impecable que has realizado en el Colegio Público de la Abogacía y por supuesto en este desfile maravilloso que fue puro disfrute a la vista, y me parece también lo que se compartió en ese ambiente, lo que se generó, la verdad que fue fantástico y conocer más y mejor de la moda propia y tradicional de España. Me encantó, que viva España, me encantó esa música, todo, la verdad que encantadísima. Bueno, y te doy la bienvenida, Feli. Un verdadero placer recibirte aquí en Radio File. Bueno, para mí también es un placer enorme estar con vosotras y sobre todo muy emocionante, ¿no? El llevar pues esa cultura que tenemos en los trajes y sobre todo el traje charro, ¿no? El traje salmantino. La verdad Claro. es que es muy emocionante y os agradezco muchísimo, muchísimo el que esté aquí en este programa, que me hayáis invitado. Bueno, un placer también recibirte. La verdad, estoy encantada. Estuve recorriendo no solo tu biografía, no solo todo lo que propones en tus diseños, sino, bueno, tu página, entrevistas, la moda, todo. La verdad es que es fascinante recorrer todo lo que aportás a una industria tan particular. A propósito, iba a darle la palabra a Susi, pero quiero empezar por ese lado. Por favor, como diseñadora,
que comenzó a sus 13 años y a los 15 ya había diseñado su primer vestido de novia, lo cual, wow, es para sacarnos el sombrero. Y así siguió una carrera de más de 50 años. ¿Podés decirnos, por favor, como diseñadora y experta en la materia, qué es la moda? ¿Qué entendemos por moda? Pues una palabra, es algo que es tan amplio, o sea, es muy, o sea, abarca muchísimas cosas. Para mí, por ejemplo, para mí la moda es una forma de comunicación. Todos nos comunicamos con lo que nos ponemos. Lo primero que ven las personas de nosotros es desde nuestro pelo hasta nuestros zapatos, pasando por nuestra ropa, ¿no? Habla de nosotros. Es como el interior que sale. Hay mucha gente que dice que no sigue ninguna moda, pero no es cierto. O sea, todos nos vestimos todos los días. Así Y es. eso que nos ponemos habla de nosotros mucho. Es como si nuestro interior saliera fuera. Entonces, por eso es tan importante, por eso ese movimiento que es tan, no lo sé, yo qué voy a decir, que he dedicado mi vida, dedico mi vida, Claro. son más de 5 décadas, entonces es algo que para mí es como respirar, ¿no? Es importante, importante la imagen que damos a los demás. Absolutamente, y estás hablando de cómo nos presentamos, cómo exteriorizamos nuestra imagen y allí ya voy conectando con la propuesta de Susy Bello, cómo exteriorizamos nuestra imagen en todo momento, en todo lugar y respondiendo también a características culturales, es decir, recién hablábamos de trajes tradicionales que referían a determinados tiempos. Hoy estamos situadas en el siglo XXI y hablando de este concepto de patrimonialización, que quiero decirte, Susi, que me llamó mucho la atención la elección del término, tal vez un neologismo, expresado en un tribunal español. Vi tu análisis y tu trabajo, por supuesto, exquisito, con un recorrido de jurisprudencia, doctrina que verdaderamente vamos a recomendar. Pero me llamó la atención el concepto que usás en el título. No hablas del derecho patrimonial de la moda, sino que hablas de patrimonialización. Primero hay una formación tuya, que es la de ser contadora pública, y me parece que ese abordaje tiene bastante que ver. Y además, digamos, hay como una carga, hay una significación adicional en ese concepto de patrimonialización. Sí, claro, porque como decía Feli, la imagen es la expresión, ¿no? De una, en este caso estamos hablando de la imagen personal, así que de la imagen de una persona. Y quizás cuando hablamos de la imagen de una persona, como decía Feli recién también, es un tema de identidad. Uno se muestra a sí mismo. Así es. Y esto siempre desde el punto de vista de la protección o del derecho ha sido proteger a la persona, proteger a la identidad. Y proteger la identidad desde un punto de vista más, diría yo, moral, la afectación que puede tener a la imagen. Pero en el mundo de la moda, en particular, o en la economía en general, porque la moda es uno de los sectores más importantes de la economía, no solamente por el impacto en números, sino por este impacto que Feli mencionaba, cotidiano, Así ¿no? es. El social. Y entonces a mí me pareció que muchas veces no nos detenemos en el valor de la imagen, no solamente el valor moral, sino el valor económico, que en Ujú, definitiva forma parte del patrimonio de uno ujú. y no solamente la imagen como representación de la persona, sino todos los elementos que podríamos llamar el paquete de imagen. Tal ¿Cómo es cual. el nombre? El nombre de Feli es, y su firma es aquella que marca cuando entras, como dijiste vos, a la página web. O, eh, o esa, yo recuerdo que cuando nos encontramos en el atelier, Feri me empezó a contar un poco su historia. Y Ujú. entonces me decía que ya de adolescente, en esos años que vos mencionaste, 13 15 años, su corte de pelo, que le vemos Sí, hoy, sí, ya era como una rebeldía, ¿no? Y ese sí. flequillo,
Y hoy Sí, la si he yo cierro los visto, ojos y pienso en Feli, pienso en su flequillo y pienso en ese corte que es su identidad, que es su absolutamente. identidad. Entonces, no es solamente su imagen, hay detalles que tienen que ver con este paquete y que tienen un valor. eh, y que tienen un valor, forman parte del patrimonio y a veces, particularmente en el mundo de la moda, no se piensa que este es un valor económico. Y Perfecto. entonces, por eso patrimonialización, forma parte del patrimonio del individuo. Excelente. Hay dos dimensiones que trabajás en profundidad, la dimensión moral que mencionaste y por supuesto esta dimensión patrimonial que vamos a recorrer más en detalle. Quiero preguntarte, Feli, justamente una vez que pensamos en esta industria con lo productiva que es, con no solo a nivel cultural, como hemos ya detallado, y lo que significa, las significaciones que trae, sino a nivel económico, ¿no? Hace crecer, digo, las economías de los países. Vos tenés más de 200 o alrededor de 200 puntos de venta, lo cual es tremendo en tu país y en otros, porque en 2003 creo que empezaste un proceso de internacionalización. A Argentina no llegaste y nos estás debiendo la visita, Sí, es pero cierto. realmente cubrís una cantidad de lugares maravillosos. Y también trabajás con hombres y mujeres que justamente la generación de empleo es una de las particularidades de la economía de esta industria. Contanos un poquito, por favor. Pues sí, en realidad yo siempre he buscado desde muy pequeña, desde muy joven, retos, ¿no? Retos que pudiera conseguir, aunque tardase un tiempo, ¿no? Entonces, para mí ha sido como mi motor. Y sí es cierto que en el 2002 salí fuera de España porque ir a Madrid era muy complicado porque Madrid es muy cerrado en moda y claro, llegar de Salamanca, una ciudad que es conocida por su universidad, y también por los jamones, ¿no? Pues Digamos, del pueblo, ¿no? claro, Sí. Que está en todas así partes del es. mundo. Entonces, claro, moda como que en esa época no estaba considerado que hubiera mucha moda. Entonces, bueno, yo decidí marcharme a París y decir, bueno, en París voy a ser una diseñadora española. Y en lo español, lo español está muy valorado fuera de España, quizás más que por nosotros mismos, ¿no? Los españoles. Por ejemplo, artesanía, nuestra forma de trabajar es valorada. Entonces yo me fui a París, presenté 3 colecciones y media, o sea, presenté 7 colecciones, 3 años y medio, primavera, verano, otoño e invierno, en Jusnés, que es el salón de moda más grande de Europa. Ujú. Ujú. Y claro, ya era una española y eso ya me daba prestigio, ¿no? Y luego ya, pues, ya pasé a Madrid y demás. Y ahí empezó un poco, pues, el estar fuera, el compararme, el aprender. Para mí ha sido siempre una necesidad de superación, de aprender. Excelente. Entonces, sí que es cierto que yo me pongo a pensarlo muchas veces, digo, fíjate, estas 5 décadas, ¿no? Ahora mismo, entre el personal que yo tengo trabajando, que son puestos directos, ¿no? Dentro de la empresa, y los indirectos, Ujú. hay un montón de gente. Y sobre todo, una cosa que yo misma no he sido muy consciente, pero lo he hecho desde hace muchos años, es buscar talleres pequeños en los pueblos, ¿no? Cerca de, digamos, de mi ciudad, cerca de donde está la central, mi central, Ujú. que son, o sea, yo tengo el taller más lejano, está como a 150 kilómetros de Ah, casa, ¿no? mirá. Entonces, claro, eso hace que esas personas de pueblos de 100 habitantes, pues que algunos llevan ya conmigo, algún taller lleva conmigo ya 17, 18 años, 20 años. Mm. Bueno, pues han estado cotizando, han estado pagando sus impuestos, han podido pues mandar a sus hijos a estudiar gracias a esa ayuda, Extraordinario. porque claro, en el mundo rural para la mujer no hay apenas nada, es que no hay nada, nada de trabajo, nada de, no sé, en pueblos tan pequeños, sobre todo en Castilla y León, que está tan despoblada, pues entonces eso he sido consciente no hace mucho de que realmente fue algo que yo quise hacer, ¿no? Hacer esos micro talleres pequeños y bueno, sí que es cierto que estoy pues orgullosa de eso, ¿no? De con mi diseño, con mi inquietud y con mi forma de expresarme al mundo, pues haya conseguido que tanta gente, una industria, ¿no? Pequeñita, porque soy Absolutamente. pequeña, pero alrededor viven unas cuantas familias y eso es muy importante, porque francamente nunca lo pensé cuando yo
yo tenía una timidez excesiva y con 14 años me hice mi primer vestido en el año 73. Entonces, claro, en una Somos ciudad del pequeña, mismo pues club con lo de la en timidez. el 73 realmente no había cadenas, no había nada, no había moda y de repente, Claro. pues claro, ver un vestido tan feo, porque seguramente yo no sabía apenas nada, cogí trocitos del taller, hice un vestido con trocitos de tela, pero vi lo que aislaba, ¿no? Y luego ya empezó el pelo y empezó todo a cambiar y vi como que era una barrera con el mundo. Pero es tan importante nuestra imagen, porque es una Claro. forma de comunicarnos importantísima. Absolutamente. Ahí dio el pie perfecto, Susi, para hablar y detallar un poquito más este concepto de imagen personal. Lo trabajás en detalle, recorres una serie de tópicos que verdaderamente nos permite ver a quienes estamos especializados en el derecho, en distintas áreas, ¿no? ¿Cuál es el abordaje para cómo considerar las partes del cuerpo, los dibujos, las caricaturas, y ya mucho más acá, y con el advenimiento de los medios digitales, los avatars y otras formas de representación, la guía que interviene tanto en nuestras vidas? Me gustaría que nos dejes bastante claro cuál es el concepto en sí de imagen personal y un poquito este recorrido, ¿no? Porque también de alguna manera incluís algunos conceptos que nos tienen bastante en vilo en estos tiempos, como el nombre, la voz. Hay mucha gente preocupada por estas imitaciones a través de las nuevas tecnologías de la voz, ¿no? Entonces, ¿todo eso configura la imagen personal? Sí, pero antes me voy a montar a lo que acaba de decir Feli para completar un poco lo que ha dicho. Em, Cuando Feli empezó con su trabajo y su máquina de coser, Ujú. me contó a mí que el primer traje de novia fue para una amiga de ella, Sí, 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 que en realidad este trabajo social tan importante claro. que Feli nos está contando y que en mayoría que sirve en todos los países, porque cuando hay problemas económicos, la gente empieza a coser en su propia casa, su Así propia es. ropa. Y para mí fue muy fuerte eso que me contó Feli en la sensibilidad, porque su amiga se quería casar y me corrige Feli si me equivoco. Y ella me dijo, yo sabía hacer blusas y polleras. Entonces le hice una blusa Sí, y una pollera sí, blanca para su Preciosa. casamiento. ¿Es así? sí, sí, totalmente. Además, me regalaron por mi cumpleaños, cuando cumplí 15 años, una máquina de Refrey, que era la primera máquina semi-industrial que salió en España. Y entonces hacía muchos festones, bordados. Y esa camisa, pues el cuello, además era el cuello bebé, iba todo ribeteado con festón. Hice un bolsillo con sus iniciales, los puños con festones, o sea, puse todos los festones en la camisa. Y una falda, porque es cierto que yo no sabía hacer un vestido de una pieza entera y que hubiera una cola, porque ya quería que saliese una cola. Entonces, bueno, tampoco sabían tallar. Entonces, pues fue lo que me salió. Pero bueno, era Y blanco. lo lindo es que la novia era tan jovencita como vos, un año o dos Sí, más sí, nada sí, más. bueno, un año Qué más, o sea, maravilla, qué 16. maravilla. O sea, teníamos 15 y 16. Qué Sí. Por eso bueno, quiero destacar esto, ¿no? Que no solamente es un ámbito de sostenibilidad social, la moda, lógico, sino también esto de valores, ¿no? De valores que sin hay dudas. detrás de esto. Y entonces un poco yendo a tu pregunta, quizás mi concepto es un concepto ampliado de imagen cuando lo tratamos en el mundo de la moda, porque nosotros recién dijimos que era representación, que era identidad, que era expresión. Exteriorización, claro. Exacto, y hay algunos elementos que tienen que ver con nosotros que hacen a esa imagen personal. Yo decía antes el nombre de Feli, Feli Campo, pero también tenemos su fotografía o también tenemos, como decía, su pelo, su corte de pelo. Y entonces así como decís vos, el nombre, pero no solamente el nombre, para los abogados que nos encanta los antecedentes romanos,
el nomen tenía que ver con el nombre de familia. Y entonces es muy distinto si uno dice Felisola, que si dice Felicampo, Exacto, pertenece a algo, y más si decimos Felicampo la Salmantina, ¿no? Que claro, ella lleva claro, su lugar con con mucho orgullo, no es orgullo. cualquiera, la identifica mucho más. Y esto que estoy diciendo, Feli Campo La Salmantina, puede ser su nombre más su sobrenombre, ¿no? Claro. La diseñadora salmantina. Entonces, hay algunos elementos que hacen a la representación el nombre, el sobrenombre, la fotografía, la representación, como vos dijiste, la caricatura. Hay muchos casos, elementos, como yo decía, el flequillo, frases, eh, y hay una gran preocupación por el tema de la tecnología, no Ujú. solamente que podemos hablarlo después y preguntarle cómo le va a Feli con eso, con el Claro, sí, tema de sí. Sí. del del marketing digital o de la página web, pero sí la inteligencia artificial ha sido un problema en particular por esto que Chris dijiste en relación a las alteraciones que puede tener la imagen. Y este año, a principio de año, tuvimos una novedad interesante que yo estaba contenta. Dije, bueno, acabo de defender mis estudios postdoctorales y sale corriendo Taylor Swift a Así es. registrar como marca su imagen y su nombre o su voz. Y además, en el momento de registrar, también registró una frase. La Hey, frase, en it's, verdad la claro, voz todavía no se puede registrar porque todavía esto no es claro. posible, pero la frase sí. Pero la frase de Soy Taylor, it's, claro, claro, o hey, it's claro. Taylor, que en realidad yo pensaba en esto cuando lo leí, el primero que registró su imagen como marca fue alguien que yo adoro y que Ujú. tengo aquí de posa Ah, botella de agua. El primero espectacular. que registró su imagen fue Mickey Mickey Mouse, Mouse. en realidad para su Ujú. merchandising, ¿no? Y se decide la registración de la imagen de Mickey Mouse, es por un tema comercial, es Claro, por precisamente el tema es vender con esta imagen, que es una imagen de un cartoon, pero o de un dibujo animado y no de una persona, ¿no? Creo claro, que, y mira qué y por interesante. supuesto los tatuajes, ¿no? Claro. A los tatuajes que identifican también al individuo, ¿no? O Ujú. objetos que pueden, pensemos en el sombrero, en el bastón, en los Claro. bigotes de Charles Chaplin. Claro, tal cual. No, no, y qué interesante porque vas de alguna manera también sugiriendo cuáles son tus aportes, que son muy valiosos en esta tesis postdoctoral, que vas a hacer referencia, y ya vamos a entrar más de lleno en el derecho marcario. La referencia que hiciste recién a Mickey Mouse, ¿no? Que hace relativamente poco tiempo y por una extensión en los plazos, la propiedad intelectual, ¿no? El derecho de autor o el copyright para ellos entró en dominio público y la cobertura fue a través justamente del derecho marcario, ¿no? Que Ujú. trae otro tipo de resguardo. La marca justamente no tiene una marcación, salvo que hay que cumplir con los tiempos, de tiempos. Así que ahí ya estás introduciendo por dónde va tu mirada en este trabajo. Pero quiero preguntarte, Feli, ahora, en esta conjunción, en esta sinergia que se hace de la presentación de todos tus diseños con las modelos, y también vos trabajás con una humildad que realmente es muy notable y para remarcarla. Hablas mucho de las mujeres en general, es más, creo haber visto alguna entrevista donde no te detenés tanto en los nombres y has vestido a grandes personalidades
pero te detenés Sí. más en lo que significa, en la significación que puede aportarle a las mujeres en general. Decís, cuando yo cumplo ese sueño o ese objetivo o hacer sentir cómoda a una mujer, ya estoy como que lograste absolutamente todo. Entonces, quiero retomar con los conceptos que nos trae Susi, esta relación de la imagen personal y esta sinergia que se produce entre tus diseños y la imagen personal de alguien, no importa de qué modelo, no importa de qué actriz, no importa de qué mujer común. ¿Cuál es esa relación que vos encontrás entre imagen personal y todo tu trabajo tan creativo? Pues para mí quizás sea lo más importante de mi trabajo. Totalmente, ¿no? El siempre he trabajado para mujeres desde que era muy jovencita, ¿no? Entonces he ido viendo, yo era, digamos, mi modelo. He ido viendo pues, los cambios en el cuerpo, los cambios de la mujer que han sido pues algo exagerado, ¿no? Una mujer en los años 80 que tuviera, yo qué sé, 50, 60 años, era una mujer mayor. Era mayor Claro. porque se la consideraba mayor en la sociedad. Entonces, era una mujer que tenía como su vida ya más o menos hecha, pero ahora, o sea, ahora afortunadamente hemos ganado mucho tiempo la vida y ahora pues con 60 años, con 70 y bueno, no hay límite. Podemos viajar, Absolutamente. podemos movernos, podemos hacer lo que queramos, o sea, es maravilloso. Entonces, el haber estado en ese cambio de la mujer desde los 70 hasta ahora, para mí es lo más valioso. Y también todo ese amor que yo tengo al tejido, al patrón, pues tiene su recompensa porque cuando he visto mujeres y ahora en Madrid solo estoy un día, realmente un día a la semana porque no puedo con todo lo demás, Ujú. sentándome enfrente de una mujer, ¿no? Y me dice pues su miedo, ¿no? Para que quiere algo especial, pero al mismo tiempo tiene que ir con su personalidad, al mismo tiempo no disfraz, tantas cosas al mismo tiempo, eso me encanta porque es en lo que me he especializado, o sea, eso para mí es un reto. Y entonces por ejemplo, pues las cosas que me mandan, que lo que me escriben después, es maravilloso porque realmente a todos nos pasa. Si un día especial, yo me estoy refiriendo pues a algo, un vestido para algo muy especial. Puede ser una ceremonia, puede ser cualquier cosa, ¿no? En la cual tú tienes que sentirte bien, pero no pensar en el traje, no ir. Y claro, mirarte al espejo y verte a ti misma, verte bien, ese día vas a estar más feliz. Es algo que hace Absolutamente. bueno, a mí me parece magia a veces, ¿no? Coger un rollo de tela, un patrón y hacer algo que alguien se va a sentir tan feliz en el espejo. Es que es la mayor recompensa de mi trabajo, la mayor, pero sin duda. Qué maravilla, y no sabés lo que sentimos nosotras al escuchar a una diseñadora de tu nivel que sienta magia. La verdad que quienes sentimos magia seguramente son las personas que han sido afortunadas de vestirse con tus diseños, ¿no? Sentirse interpretadas. Y en ese sentido creo que ahí está muy claro, creo que pensás lo mismo, Susi, el concepto de imagen Mira, personal, cómo lo termina quiero, consiguiendo, cómo lo alcanza, ¿no? Para que esa mujer se sienta plena, divina, y además con una identidad propia. bueno, te voy a contar una anécdota y le voy a hacer un regalo a Feli. Bueno, gracias. Ya de antemano, ¿eh? Resulta, Muchas gracias. resulta que, Venga, que bueno, venga de ti, que sí. venga de ti cualquier palabra buena, me Qué parece genial. un lujo, de verdad. Gracias, Feli. Bueno, pero resulta que, te imaginas, Alumni la llama Sí. Feli y le dice que una abogada quiere ir a su atelier. Bueno, me imagino, dije, una abogada acá. Después Ángel me dijo que estabas media preocupada, que quería ir a hacer una abogada al atelier. Entonces, bueno, vamos al atelier, me atiende allí abajo, me dijo, no sacar fotos porque está la colección de Mercedes-Benz Fashion Week. Bueno, se ve que estuvimos conversando un momento y después me dijo, vamos a subir a mi lugar. Entonces subimos y allí una música, unos trajes de novia De increíbles. ensueño, sí. Y entonces estábamos conversando frente a un gran espejo que hay allí arriba
Y Feli me dijo esto: cuando la mayor satisfacción, el momento más feliz de mi trabajo profesional es cuando la novia se pone frente a ese espejo, se mira, se da vuelta y la primera mirada de felicidad es para mí, que soy la Qué diseñadora. maravilla. Entonces esto que estoy contando, escuchá, Feli, esto que estoy contando lo conté el otro día en el Congreso de Derecho de la Moda, contando que hoy íbamos a hacer una entrevista contigo y que se las iba a transmitir. Y una de las miembros del instituto, y este es el regalo, dijo: yo no lo había pensado. Estaban mi madre y mi suegra y a la única que le di la gran sonrisa fue a la diseñadora. Así que la Es vinculaste, cierto, una es miembro del cierto. instituto que ya tiene 5 hijas. Y ahora te voy a hacer una pregunta, Feli, porque nunca pude repetir la segunda parte. Siempre, y esto tiene que ver con la imagen, Feli me contaba que las novias generalmente venían con una fotografía de un figurín de alguien que había. Traen una referencia, claro. Y como Feli tiene mucho trabajo con la imagen y la imagen tiene que ver con mirar y ver los detalles, Totalmente, claro. me dice: bueno, yo la miraba a la novia y no, ese vestido no era para ella. Y entonces le ofrecía, sin costo alguno, hacer 2 vestidos. El que la novia traía y el que Feli pensaba que era la imagen de la novia, la que iba a ser la verdadera Claro. imagen. Y siempre que cuento esto, Feli, no sé el textil que usás para construir ese patrón. Así que por favor, ahora te pregunto yo, ¿no, Cris? ¿Cómo es ese textil? Claro, ¿Cuál es textil que a es? veces, no, a veces es cierto que alguien pues ve una fotografía y claro, ve una mujer de 1,80 de altura, una fotografía muy estudiada, muy quieto y claro, yo no puedo decirle, tú no eres esa mujer porque me parece que es ofender. Todas las mujeres tienen algo bonito, todas tenemos algo que a destacar bonito, ¿no? Entonces, sí que es cierto que dentro del estilo que le guste, pues yo le propongo eso, le propongo lo hacemos en tual, pero vamos, Eso, es un ¿cuál? patrón ¿Cuál? en tual, cosido, planchado, con la cola, con todo, lo que ella quiere, lo que ve en esa fotografía y lo que yo creo dentro del estilo Por supuesto. que tiene que llevar. Entonces, es cierto que puedo decir que siempre, siempre eligen el segundo vestido, el que yo pienso. Claro, Porque claro, está dentro del estilo, pero está con su cuerpo. Entonces, claro, absolutamente. es algo tan importante, ¿no? Que un vestido no sea un vestido andando, sino que tú seas la protagonista, que tú sales de ese vestido, o sea, seas tú. Ujú. O sea, un vestido por sí solo no tiene ninguna vida, ¿no? Un vestido en una percha no es nada, pero cuando alguien se lo pone y anda y camina y respira con ese vestido, pues ese vestido cobra vida. Entonces tiene que ser algo muy adaptado a ti. Y sobre todo Claro. la boda, que si es por la iglesia no se repite. Entonces, claro, es un vestido como muy importante. Yo para mí, yo recuerdo el primer vestido que hice, que yo no podía dormir por las noches pensando que jamás haría un vestido tan importante en la vida de una mujer. Yo tenía 15 años, ¿no? Pero sí, sí, es importante. Llenaste a muchas mujeres de momentos importantes con tus vestidos y con tu mirada, claramente. Recién al principio siento y se percibe ese orgullo, casi fanatismo que tenés por Salamanca, ¿no? Porque contás a través de tu obra, tu lugar. Quienes estamos especializados en propiedad intelectual vemos un aspecto de la propiedad intelectual que es la indicación geográfica. ¿Qué contás a través de tus vestidos? Y ahí ya después le voy a dar el paso a Betty, a Susi, perdón, con el tema del derecho marcario. ¿Qué contás en tus vestidos desde digamos, aquello que cuenta Salamanca? Pues es algo, no sé, es una ciudad tan llena de belleza y a la vez tan dura, ¿no? Ujú. Entonces tan simple y a la vez tan complicada. Entonces yo en los vestidos me gustan las líneas rectas, busco la elegancia por encima de todo, ¿no? Porque para mí
Por ejemplo, para mí cuando he tenido, porque claro, en esta profesión no todo el tiempo es cosas bonitas, ¿no? No, Hay muchos lógico. altibajos, hay la moda, yo puedo decir que me he mantenido 50 años, pero he tenido mis momentos malos, ¿no? En momentos de quiebra. Y yo levantarme, por ejemplo, a las 4 o 5 de la mañana, no poder dormir, irme por Salamanca a pasear y ver esa belleza tan quieta, o sea, tan quieta, esa elegancia, ¿no? que tiene nuestra piedra, pero a la vez es dura, a la vez es también un poco oscura, ¿no? Ujú, Y eso es lo que yo he buscado siempre en los diseños, ¿no? Que se vea la elegancia, que con muy poca cosa, muy pocos cortes, muy pocos adornos, muy poco de todo, se realce el cuerpo y dé, pues eso, elegancia, ¿no? Para mí es muy importante, la búsqueda de la belleza en mi vida ha sido siempre muy, muy importante. Y quizás eso me lo ha dado Salamanca. qué bárbaro. Y también desde 1997 es marca registrada, tu marca, Sí, Femicampo. sí, sí. Ujú. Yo tuve, hasta entonces hice muchas cosas, ¿no? Porque tuve una academia de corte y confesión, porque quería, claro, no estudié nada, tuve un fracaso escolar y entonces yo quería ser profesora de algo. Y entonces monté una academia de corte y confesión que la verdad mucha gente aprendió allí conmigo. Después la pasé a escuela de diseño con muchos profesores, con muchos tal. Después tuve una tienda de una sastrería con tienda de hombres, después de niños, después de muchas cosas. Y en el 97 descubrí que tenía que cerrar la escuela, que tenía que todo, que tenía que dedicarme solo y exclusivamente a la ropa femenina Ujú. porque aunque, no sé, es que puedo decirlo todavía, podía estar 2 vidas como esta que llevo y nunca acabar de aprender, ¿no? Nunca acabar de, Qué maravilla. de- de conseguir ese patrón que quiero o ese tejido, ¿no? Entonces, es algo que me apasiona mucho porque no tiene fin, o sea, no hay fin. Entonces, es algo que me gusta muchísimo. Por eso cuando me dicen, bueno, eres demasiado modesta. Pues sí, porque claro, lógicamente yo toda mi vida me he comparado con mis ídolos están muy altos, están tan altos que no voy a llegar en esta vida. Entonces, no puedes pensar en que lo sabes todo, en que no, en que porque la moda esté de moda y el diseño esté de moda, eres algo especial. No, Claro. no, está Qué claro que no. bárbaro, qué maravilla. Bueno, Susi, quiero darte la palabra para que nos acerques la propuesta que traes en este trabajo de investigación desde el derecho marcario, que parecería Ujú. resolver algunas situaciones de inconsistencias dentro de lo legal, ¿no? El derecho marcario, ¿en qué medida va a favorecer a esta patrimonialización de la imagen personal en el mercado de la moda? Bueno, antes de contestarte, como te vengo cambiando, Me manejas la o- entrevista, no es por decir nada. perdón, no, pero me parece importante, Sí, porque yo cuando empezaste a sí, hacerle la pregunta a Feli, pensé que sí. me la hacías a mí. ¿Por qué tanto Salamanca? Y yo coordino el capítulo de Claro, Argentina, de Alumni Universidad de Salamanca y los de así la es. Latinoamérica. Y bueno, Pero la sos realidad. argentina. Sí, sí, pero Salamanca y esto, em, Alumni Universidad de Salamanca me nombró socio de honor hace unos años Ujú, y hicieron en el Paraninfo de la universidad, en el edificio histórico, la ceremonia y yo, en el momento del agradecimiento, les decía que tuve dos nacimientos, ¿no? Aquí en Argentina y después de mi ACV y de la recuperación de mi ACV. Cuando llamé a Salamanca y les dije que había acordado con los neurólogos terminar el 20% de la tesis que me faltaba, ujú. todos, todos a quienes conoce bien Feli, Historia. desde el rector Sí. hasta los Ujú. profesores, me mandaban mail, me llamaban y decían, Susi se puede, Susi se puede, Susi se puede. Y entonces para mí Salamanca es un lugar particular que independientemente de la oscuridad que a veces hay, siempre la piedra de Villa Mayor da luz y hace que la ciudad Sí. sea luz. Allí frente a la catedral hay algo que ni Feli ni yo podemos negar
que decía Cervantes, que Salamanca enhechiza el alma. Qué bárbaro, Sí, sí, qué Y es creo que maravilla. es cierto. así, creo que es así. Ujú. Y no, y esto que dice Feli, ¿no? Uno, y a mí me pasa desde el punto de vista intelectual, ¿no? Esta humildad de siglos que ha llegado hasta nuestros días, más de 800 años, Mm, y que, como decía Fray Luis de León, que es el único aula que se mantiene en el edificio histórico, como decíamos ayer, después de haber estado encarcelado. Y entonces siempre uno tiene espacio, no solamente para aprender, como dice Feli, en las sí. calles y adentro de la universidad también, y Mm, particularmente en la biblioteca, investigando, como pasó con esto postdoctoral, sino esto que me preguntas ahora, ¿no? De ujú, poder traer innovación, eh, irrupción, y la mayoría de la mayoría no, todos los países del mundo, anglosajones, como vos mencionaste, como continentales, reconocen a la imagen como marca. Quiere decir ujú, que se puede registrar la imagen como marca, pero en el ámbito civil, en la protección de la imagen como parte de la personalidad del individuo, todas las legislaciones del mundo también permiten que quien cede su imagen comercialmente, digamos, ujú. para hacer una explotación de la imagen, en cualquier momento y por cualquier motivo, digan que eh, retraen esa autorización. Y yo a lo mejor, empresario, puedo haber invertido millones de dólares en publicidad con la imagen de alguien, o haber hecho un co-branding con Feli, y Feli de golpe me dice, no, mi imagen no me gusta Mm, más que claro. esté con tal marca. Si hay motivos suficientes y válidos, como cuando uno hace la oposición de una marca porque su marca la ha usado solamente, y es una marca de hecho, pero muy conocida o notoria, la imagen eh, también lo es. Pero en este caso, si yo registro la imagen, lo que puedo hacer es cederla a una sociedad y que los licenciamientos de la Así es. imagen sea un contrato de licencia, y en ese contrato de licencia yo pueda limitar este consentimiento. Es decir, bueno, yo no puedo retractarme en cualquier momento. Ujú, Interesante es el caso de justamente en el momento en que yo estaba defendiendo a principio de año mi tesis, mis estudios postdoctorales. Kaby Lame, el senegalés que vive en Italia, que es, digamos, el influencer de TikTok más ujú, conocido, acababa de vender en casi 1.000 millones de dólares su imagen, y en ujú. realidad su imagen como marca estaba en una sociedad que fue la sociedad vendida donde él tiene la mayor cantidad de acciones. ¿Pero por qué? Volvemos al principio de la entrevista. Por la inteligencia artificial. Claro. Porque si bien él es un influencer que no habla, que solamente con gestos, y por el cual su imagen en la pandemia explotó en TikTok y sigue siendo para los jóvenes una referencia, la inteligencia artificial va a permitir, por la que se le vendió, es una empresa china, que tenga un doble por inteligencia artificial que él admite y controla, y por supuesto esto monetiza, patrimonializa Claro. la imagen, y la hace, por supuesto, con mayor probabilidades de ingresos económicos, que a lo mejor no se da tanto en la moda, como podríamos pensar en la fotografía o en la imagen de Feli, sino a lo mejor en este paquete que yo digo, como puede ser su nombre, su imagen como fama desde el concepto social, ¿no? Por esto que Ujú, vos decías recién, la humildad, la creatividad. No solamente un diseñador tiene buenos productos finales de diseño, sino que también esta expresión es una expresión de valores
a mi Absolutamente, criterio. claro, claro. Y Sí. no me quiero escapar de algo que decías recién. ¿Querías agregar algo, Feli? No, 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 estaba de acuerdo en lo que está diciendo Susi, sí, estaba ¿Cómo completamente no? de acuerdo. Me Y encanta escucharla, la verdad. claro, es maravilloso, da cátedra Sí, cada vez que habla. sí, sí, Y, sí. la relación también en las imágenes de los deportistas, ¿no? El registro de la imagen, no sé, Michael Jordan, los nombres como Lionel Messi, en fin, hay una cantidad. En el último Tour de Francia también había varios ciclistas que tenían el registro de su propio nombre, ¿no? Y eso nos está marcando un recorrido en relación a sus imágenes, a sus nombres, a su forma de presentarse en cada una de sus disciplinas, ¿correcto? Sí, la realidad es que eh, los deportistas fueron los primeros, vos hablabas de quienes consideramos los argentinos que es el mejor jugador del mundo, que bueno, su Claro, imagen también está registrada. así Y, es. y- y también es una alternativa porque bueno, pueden usar mi imagen y yo puedo aceptar que usen mi imagen. Pero ya cuando se convierte mi imagen en un negocio particular, ya es otra Ujú. cosa, es decir, figuritas del mundial, álbumes de figuritas del mundial. Tienen que tener la autorización, no pueden Claro, vender mis figuritas con mi imagen. Si absolutamente. mucho o poco valor, digamos, en esta apreciación, yo recuerdo y creo que sí, sin duda lo está mencionando el trabajo, el caso de Maradona, ¿no? Que Ujú. una empresa de teléfonos personales vendía como wallpaper la imagen de Maradona y Maradona no estaba ni Ni enterado de enterado. eso, hasta que alguien le comentó y bueno, inició una demanda que por supuesto ganó. Claro, hace muy poquito también Dua Lipa se enfrentó a Samsung, ¿no? Porque en las cajas aparecía su imagen, ¿no? En la venta de productos, televisores creo que eran, ¿no? Y en las cajas Ujú, aparecía Samsung. su Ujú. imagen. Y su imagen tiene un valor. Y quería preguntarte, Feli, en relación a las nuevas tecnologías que antes dejamos sugerido, están los marketplaces, están las nuevas formas de consumo, no sé, nuevos abordajes que nos empiezan a condicionar, en algunos casos a incomodar, en otros casos a beneficiar por la rapidez, etcétera. ¿Cómo ha intervenido en tu negocio? ¿Cómo han intervenido en todo caso las nuevas tecnologías? Bueno, pues lógicamente tiene su parte muy positiva porque pues agiliza el trabajo. Yo puedo decir que soy bastante analógica porque tengo personas que mueven todo, ¿no? Tengo personas alrededor que llevan la página web, llevan la IA que le hemos incorporado también, Claro. porque es una herramienta que, bueno, yo pienso que manejada con como se debe hacer Ujú. pues es interesante. Por supuesto, lo que sí que he notado, lo que sí, eso es lógico, ¿no? El cambio de el cambio del cliente, ¿no? Cómo se compra ahora, claro, cómo van a ser las generaciones que vienen, porque Claro. lógicamente yo quiero, mi empresa tiene continuidad, porque mi hijo pues ha entrado no hace demasiado tiempo. Entonces, ya pensando en esa continuidad, mis planes siempre, mis objetivos siempre han estado a 5, 8 años, ¿no? Ahora no, ahora es 18 meses, Sí. ahora Ajá. todo es mucho más rápido Ajá. y también búsqueda de nuevos mercados y ahora, por ejemplo, en octubre, en septiembre, ahora empezamos una campaña, estamos cambiando página web, la estrenamos a últimos de septiembre, estamos cambiando muchísimas cosas porque, claro, tienes que ir un poco pensando no en hoy, que hoy estamos muy bien, Ujú. sino en mañana. O sea, en mañana, está claro. Y mañana es dentro de nada. Entonces, pues voy a lanzar Pretaporté también. Vamos a trabajar mucho más con, eh, con redes, con todo ello, mucho. Bueno, yo me rodeo de personas que saben que ese es, digamos, su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, porque Y que lógicamente, potencian el tuyo, sin por dudas, ¿no? supuesto, sí, por Claro. supuesto, porque no es el consumidor no es el mismo, o sea, no es el mismo ni No. tan siquiera de 5 años.
O sea, es todo, todo muy diferente. Y tienes que llegar, claro, tienes que llegar digamos, con experiencia, ¿no? O sea, causar una experiencia. Porque date cuenta de que yo siempre lo he pensado, cuando vendemos, no sé, cuando yo me pongo a diseñar un vestido y tal, a veces es humo, a veces es ilusión. Lo que Claro. estás haciendo, ¿no? La ilusión de un día, la ilusión de ponerte algo, la ilusión de que tu imagen sea diferente. Entonces, eso, pues claro, hay que potenciarlo, está claro. Y sí que a mí me cuesta, a mí personalmente, me cuesta mucho la tecnología porque todavía tengo mi cuaderno con mi lapicero, Con las anotaciones. todavía, todavía leo libros pasando las hojas, ¿no? Claro. De papel. Entonces, claro, me cuesta, pero evidentemente mi empresa es otra cosa. Entonces, y es una empresa de la cual, como he dicho al principio, hay mucha gente viviendo de ella, con lo cual mi deber es que todo el mundo pueda estar ahí, ¿no? Entonces, mi Claro. deber es mantenerla y para mantenerla la tecnología es fundamental ahora, pero fundamental. Absolutamente. Ya le voy a dar el paso a Susi Bellonol, que está presentando esta obra también en Radiofile, la patrimonialización de la imagen personal en el mercado de la moda. Pero quiero hacer una breve referencia en relación a lo que decía Feli. Bueno, yo soy socióloga también y quiero hacer referencia a algunos sociólogos, sobre todo a una argentina que viene trabajando muy fuertemente, la debes conocer seguro, Susi, Susana Solken, bueno, que ella, digamos, de alguna manera va dando cuenta, digamos, de los usos y costumbres. Me pliego bastante a lo que dijo Feli recién, ¿no? Cómo el usuario, el consumidor va cambiando, pero todo va cambiando, la dinámica de los tiempos van cambiando. Y fíjense que Susana Solken habla en su primer libro, que era La política de las apariencias, habla de una suerte de posición de poder, ¿no? Entonces, con la moda exclusivamente, ¿no? Cómo uno se muestra y cómo se negocia una posición de poder. En su próximo libro, La transición del parecer al ser, donde ahí marca esto que venís resaltando, Susi, que la moda sirve para manifestar la verdadera identidad personal. Y por último, su último libro, que lo vino a presentar acá en Radio File, La muerte de la moda, De la ¿no? muerte en la moda. Donde de alguna Va manera por ahí. trae como una mirada nueva del consumo y de las subculturas autogestivas. Todo esto nos pasa la tecnología, nos pasan los usos y costumbres, nos pasa entender como una diseñadora como Feli, que además entiende no solo socialmente, sino también individualmente. Así que es maravilloso. Yo estoy fascinada con esta entrevista y quiero darte la palabra y ya de alguna manera ir cerrando, Susi, para que bueno, digamos, hagas con una suerte de compendio seguramente de tu recorrido en esta propuesta de investigación, estas conexiones y cuánto has podido también tener en cuenta toda esta dinámica de tiempos. Bueno, primero, gracias otra vez. Cuando yo te contaba que tuve un accidente cerebrovascular y en ese momento decidí hacer una página web. Entonces, quien vino me dijo, ¿le ponemos su nombre? Le digo, no, porque yo no quiero vender nada. ¿Y qué Ajá. nombre le ponemos? Le digo, no sé, déjame pensar. Entonces, la siguiente vez dije, le vamos a poner Todavía somos pocos. Todavía Wow. somos pocos, me dice. Sí, todavía somos pocos los que tenemos ganas de dar generosamente nuestro trabajo intelectual a otros. Entonces, todavía somos pocos.com es un cajón donde están cosas escritas de 30 años por mi parte y a pesar de que se enojaron un poco en Salamanca, está el trabajo de libre acceso para que todo el mundo lo lea si quiere leerlo y profundizar en esto. Pero yo para cerrar, quisiera tomar algunas de las cosas que se dijeron acá. Primero, la importancia que manifestaste y después reafirmó Feli en su trabajo con la mujer. Ujú, Y un poco con el último ejemplo que diste del último conflicto de la caja. ujú, En 1990, en los años 90, se vende un software y en la caja de ese software había una imagen de una mujer.
que era Hedy Lamarr. Ujú, Consideraba quizás una de las mujeres más bellas del mundo, fue actriz de Hollywood. ¿Y, ¿y qué hizo ella? Habían utilizado su imagen sin autorización. ujú. Suele ser famosa por distintas cosas, no solamente por Hollywood, por su vida personal, eh, porque estuvo cerca del nazismo, pero realmente era ingeniera, era una técnica. Después de la guerra se fue a vivir a Estados Unidos y decidió dejar todo eso, aunque siguió trabajando en temas tecnológicos. Eh, Tanto que el 9 de noviembre se festeja en todo el mundo el Día del Inventor, porque gracias a ella nosotras tres hoy estamos hablando, porque fue la creadora de los elementos que llevaron al Bluetooth, al Wi-Fi, al GPS. Tal cual. ¿Y qué hizo ella? Registró su imagen, le tocó el timbre a Core y le digo, miren, esa imagen que ustedes están usando en el envoltorio Me es pertenece. marca registrada, por lo cual firmemos un contrato de licencia, firmó un contrato de licencia por 5 años para monetizar su imagen como un commodity, es lo que yo estoy proponiendo y ella ya dio la idea en 1990. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, Desde luego. también quiero darte la oportunidad de que nos hagas un cierre, Feli, agradeciéndote, por supuesto, remarcando todo tu trabajo, eso que vemos plasmado en tu obra desde un grado de creatividad superior, femineidad, elegancia, sutileza, austeridad también, y darte las gracias por esta conversación tan cálida. Me quedaría horas hablando con ustedes, ¿eh? Pero ya saben, los tiempos de radios van teniendo sus límites y bueno, pero encantadísima. Así que gracias, Feli. Yo, la verdad es que para mí también ha sido un placer estar aquí con vosotras porque me ha parecido muy interesante. Y bueno, yo nada más quisiera decir, pues algo que yo siempre digo a muchas mujeres, ¿no? Que si te miras al espejo y ese día te encuentras bien, eres la misma del día anterior. O sea, el vestido es algo que tú, que ha actuado de una forma muy psicológica, pero tú eres la misma el día anterior. Entonces, ¿por qué no sentirte más a menudo de esa manera, ¿no? ¿Por qué no mirarte con cariño en el espejo? Que lo estoy hablando pues de mujeres de una edad ya, de una edad en la cual, pues yo qué sé, 50, 60, 70, 80, Claro. en la cual se nos exige mucho, a veces la sociedad se nos exige un montón de cosas cuando realmente tendríamos que pasar de todo ello y preocuparnos mucho de mirarnos al espejo y decir, bueno, vale, un vestido hace mucho, ¿no? Pero es que es mi cuerpo el que sale de ese vestido, es que soy yo. Entonces, ¿por qué no pensar más a menudo en que tu imagen eres tú y que realmente tienes que estar de esa forma más días de tu vida, no solamente en una ocasión especial? No sé Gracias, si me he gracias por explicado esto. bien. Me he liado un Perfecto, un poco. mensaje Sí, maravilloso nos sí, dejas. sí. Bueno, y despedirte, Susi Bellonol, con toda mi admiración. La verdad es que nos hemos conocido hace relativamente poco. Hemos compartido ya 3 o 4 instancias que verdaderamente me han dado un regocijo al intelecto. He visto cómo trabajás, con qué compromiso. Creo que nos parecemos en esa manera de trabajar con tanta dedicación, también con Feli, con tanta pasión, ¿no? Ponemos absolutamente todo a disposición. Quiero decirles a ambas que Radio File tiene las puertas absolutamente abiertas para cuando lo necesiten. Estoy para comunicar. La especialización es la propiedad intelectual y ahí hemos pivoteado también con Feli en marca. La sugerencia de la indicación geográfica, seguramente alguna patente podría estar dando vuelta por ahí en alguno de sus desarrollos. En fin, hay un sistema muy rico para recorrer también en el ámbito de la moda. Pero simplemente decirte gracias, sobre todo gracias por esta participación en la radio y por permitir
permitirnos recorrer este trabajo tan maravilloso que has realizado, la patrimonialización de la imagen personal en el mercado de la moda. Gracias, Susi. Son muy bienvenidas siempre. A nuestra audiencia también, muchísimas gracias por esta conexión permanente en la radio y en las redes. Sepan que siempre tenemos contenidos de calidad. Fíjense lo que ha sido el encuentro de hoy. Muchísimas gracias. Un cariño para cada uno de ustedes y para toda nuestra audiencia. Nos vemos en una Gracias. próxima propuesta de comunicación de Radio File. Chao, muchas gracias.